pues vamos a comenzar porque quizá ha sido eso, que al no haber avisado de que el link es el mismo, lo he reenviado al ver que no se conectaban y ya está, ¿no? Porque gracias a Dios un link vale para muchos días. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Voy a encenderos más luz, ¿no? ¿Tenéis, Cristina, por favor? Sí, en una de las llaves, a ver, la otra, la última, la que queda. Sí, suele pasar. Como empezábamos con luz del día, cosa que nos alegra, pero ya va mermando, pues no las habíamos encendido, ¿no? Y bueno, pues ahora el proyector, que tiene un poquito más de resolución, aunque este es provisional, nos permite también tener esta encendida y así también nos vemos un poco mejor. Bien, vamos a continuar con nuestro recorrido sobre el Evangelio de San Mateo y, a ver, ya veis que hoy la tecnología se me complica. A ver. Tenéis ahí el programa de las sesiones. No sé si el ratón aparece en la pantalla. No, a ver. Aparece. Vale. Ahí lo tenéis, ¿no? El 15 de febrero, no sé si me saltó. ¿Con esa aparece? No lo veis, ¿no? No. A ver. ¿Dónde está? Que lo he perdido yo. Ahora aparece. Vale. Estamos ahí, ¿no? 15 de febrero, el Sermón de la Montaña. Vamos a situarnos en lo que llevamos de curso hasta hoy. Nos llevamos mucho, pero ya es fácil perderse en algunos casos. Algunos tenemos especial habilidad para ello, ¿no? Entonces, comenzábamos el 18 de enero con la introducción y si recordáis, aquel día veíamos cómo el Evangelio de San Mateo estaba como marcado por 5 momentos en los que se repetía esa frase que es: y después de haber dicho estas palabras, y acabando Jesús de haber dicho estas palabras, entonces he marcado con una flecha donde en cada lugar de la sesión estaría situada esa frase que podríamos decir marca el final de esos 5 grandes sermones o discursos que Jesús dirige a los que quieren seguirle, a los que quieren ir detrás de él. Si recordáis, el último día Valentín nos expuso estupendamente los capítulos 3 y 4 del Evangelio de Mateo, principalmente el bautismo del Señor, las tentaciones de Jesús en el desierto son quizás los 2 grandes temas dentro de las muchas cosas que hay en esos 2 capítulos. Y hoy nos tocaría comenzar el primero de esos 5 grandes discursos, el Sermón de la Montaña. Como veis, si recordáis, se trataba de una introducción, en este caso la introducción es la infancia de Jesús, la adoración de los magos, un epílogo o conclusiones, que son los relatos de la pasión y de la resurrección, y lo que es el grueso de la vida de Jesús son 5 partes, que es siempre una sección narrativa, bautismo, una serie de milagros, en cada caso varía el tipo de narración, que concluye con un discurso. Entonces nosotros hoy vamos a concluir, si siempre van agrupadas esas 5 partes en 2 secciones, hoy vamos a concluir la primera de esas 2 grandes secciones, ¿no? Primera sección narrativa, que nos explicó Valentín, y después el Sermón de la Montaña, que es el contenido de la sesión de hoy. ¿Cuál es el contenido, la estructura de ese Sermón de la Montaña? Cuando preparé esto dije, cuando les ponga la diapositiva me mirarán con cara de asustados, ¿no? Y justo, ¿no? No os preocupéis que estos esquemas tan raros y tan complicados son para explicarlos, A ver, voy a parar un poco, a ver si ahí
hay algunos más online que se incorporan en este momento. Bien, pues decíamos que estábamos tratando de explicar lo que es el Sermón de la Montaña, y esta es la estructura del Sermón de la Montaña. Si os dais cuenta, es como una cebolla partida por la mitad, para que veáis, ¿no? Entonces, se trata, aquí estaría el núcleo, podríamos decir, la esencia, la capa más profunda, que es la oración del Padre Nuestro. Ese es el centro del Sermón de la Montaña para San Mateo. Y tendríamos, perdón, os estoy señalando, y es que yo no lo veo, no sé por qué no me funciona la pantalla donde yo veo lo que os proyecto, y vamos a ver. Tenemos ahí, ¿no? La capa más interior de la cebolla sería el Padre Nuestro, el núcleo, y hay toda una serie de introducciones y que llevan, es todo un camino que nos lleva como al núcleo del Sermón de la Montaña, que es el Padre Nuestro, y luego se trataría de volver hacia la periferia en un contenido que podríamos decir que es como simétrico, como veis ahí, ¿no? Entonces, la capa más exterior, como bien explica ahí, es el marco, y tiene una estructura simétrica. Perdonad por las palabras en griego, pero ahora os las traduzco, ¿no? Eso que veis aquí, ogloi, didasco, anácata, vaino, joros, significa lo siguiente, ¿no? Multitud, enseñanza, anabaino es subir y catabaino es bajar, y joros es monte, ¿no? Esas palabras son las que con las que empieza y termina, es decir, se repiten en el capítulo 5, al comenzar el capítulo 5, y al terminar el capítulo 7 se vuelve a repetir, es decir, se habla de la multitud que escuchaba la enseñanza, era enseñada por Jesús. En el primer caso se dice que sube al monte, al final dice que baja del monte, en griego suena mucho más similar por eso, ¿no? Por el anabaino y catabaino, ¿no? Suena como a inclusión, ¿no? La inclusión es una figura bíblica muy interesante y muy bonita, ¿no? Yo la comparo con un sándwich, ¿no? Veis que hoy me salen todos ejemplos de comida, ¿no? Entonces, un sándwich, ¿qué tiene siempre, no? Una rebanada, lo que importa, ¿no? Y luego otra rebanada que es exactamente igual de pan, ¿no? Bien, pues eso es lo que ocurre con las inclusiones, el comienzo y el final es el mismo, ¿no? ¿Y eso qué hace? Marcar un texto, ¿no? Enmarcar un texto. Es como darle una unidad literaria a un mensaje, de tal manera que todas las ideas que nos vamos a encontrar en ese espacio marcado por las mismas palabras iguales, estamos diciendo que tiene una unidad, tiene una estructura común. Y el lector, cuando va a ello, evidentemente esto tiene que ser un estudioso, ¿no? Porque así de una pasada esto no se capta. Entonces, esas mismas palabras, esas mismas estructuras nos indican esto. La siguiente capa de la cebolla ocurre lo mismo, ¿no? Tanto en el capítulo 5 como en el capítulo 7, a la misma altura, más o menos, nos encontramos otro tema que va a aparecer muchas veces, que es el reino de los cielos. Esos versículos que veis ahí en la siguiente capa, estamos aquí ahora mismo, ¿no? Estamos viendo la similitud entre el capítulo 5 y el capítulo 7, aquí están las bienaventuranzas, y esas bienaventuranzas, ¿de qué son? Del reino de los cielos. Jesús las explica para aquellos que entran en el reino de los cielos. Y la conclusión, veis que aparece la expresión reino de los cielos dos veces a lo largo de las bienaventuranzas. Este es el versículo introductorio de las bienaventuranzas y ese es uno de los versículos finales de las bienaventuranzas, dichosos perseguidos por causa del reino de los cielos. Vuelve a aparecer también en la conclusión. Después, la parte central del Sermón de la Montaña es, como dice ahí en esas palabras griegas, nomos kai profetai, es decir, la ley y los profetas. ¿Qué significa eso? Que el Sermón de la Montaña
El centro del Sermón de la Montaña, como todo en el Evangelio de Mateo, ya lo hemos dicho, ¿quién es? Jesucristo. Y está presentando a Jesucristo como ¿qué? Como un nuevo Moisés. De la misma manera que Moisés sube al monte Sinaí, tiene una intimidad con Dios, el monte es el lugar de la intimidad con Dios, y al bajar de ese monte entrega al pueblo de Israel las tablas de la ley, que eran como las reglas para poder vivir la alianza, es decir, esa pertenencia a Dios. Ese pueblo era pueblo de Dios, vosotros seréis mi pueblo y yo seréis vuestro Dios, en la fórmula de la alianza. De la misma manera que Moisés hizo eso, ahora Jesús vuelve a subir al monte, pero ahora ya no sube solo, sube con todo el pueblo al monte. Es decir, no es un solo privilegiado, sino que a través del que es Dios, presente en medio de nosotros, cuando subimos había rayos, truenos, toda serie de fenómenos, diríamos hoy día en el lenguaje cinematográfico, fenómenos especiales, ¿no? Efectos especiales. Pues en las bienaventuranzas ya no se da todo eso, ¿no? De truenos, relámpagos, fuego, como se dio cuando sube Moisés, sino que es el trato de amigo a amigo de ese Dios presente en medio del pueblo, que Él mismo personalmente les enseña. Y se va a repetir varias veces esto, la ley y los profetas. La manera en la que los judíos se refieren a lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento es denominarlo así, la ley y los profetas. Nosotros le llamamos antiguo porque tenemos uno nuevo, pero ellos no tienen el nuevo. Por lo tanto, las dos partes del Antiguo Testamento para ellos, de sus escrituras, son la ley y los profetas. Pues veréis con diversas palabras cómo Jesús se va a ir refiriendo a esa ley antigua entregada por Moisés al pueblo y cómo Él la va a ir actualizando. Y luego, después de esa parte principal donde se explica lo que es la ley y los profetas, pasamos ya a los versículos que nos van a hablar de la oración, vamos a decirlo por el orden de San Mateo, la limosna, la oración y el ayuno. ¿Por qué este orden? Pues muy sencillo, ¿no? Porque en el centro, me he equivocado otra vez, es el ayuno, la oración y la limosna. Así es, literalmente. En el centro de todo el discurso, es que si no, no cuadra con el esquema, claro. En el centro de todo el discurso está la oración del Padre Nuestro, que es como la síntesis de todo el Evangelio. Veis que también los discursos que da Jesús son como lo solían hacer los rabinos judíos, con reglas mnemotécnicas, de tal manera que, como no había la facilidad ni de grabar que tenemos hoy, ni de apuntar en papel, entonces todo se basaba en ¿qué? En decir las cosas de tal manera que se grabasen en la memoria, ¿no? Tenían una ventaja, ¿no? Que no tenían que estudiarse la lección, ¿no? Ya se la llevaban cargada en la memoria, ¿no? Bien, pues vamos nosotros con la explicación de este texto. Espero no haberos liado demasiado, es un poquito complicado. Vamos a distribuir la ponencia acerca de esos 5, 6 y 7 capítulos de Mateo en estos 7 puntos, ¿no? Vamos a comenzar con la explicación de las bienaventuranzas, después pasará Jesús a explicar el tema de la ley, los ejemplos de la plenitud de la ley, llegamos ahí al corazón del discurso, los tesoros en el cielo, esos tesoros en el cielo, esas posesiones en el cielo se obtienen a través, como digo, de la limosna, la oración y el ayuno, que se presentarán en este momento en ese orden, y después, digamos, algunas aplicaciones concretas para poder ir viviendo todo esto, ¿no? Poseer, juzgar, pedir, esto es como un eco todavía de lo que se ha dicho acerca de la oración, la puerta estrecha y los falsos profetas, las dificultades a la hora de vivir esto, de aterrizarlo en la vida, y la conclusión, todas estas palabras, si las guardáis, sois como la casa sobre roca, y la reacción de los oyentes. Así termina este discurso. Bien, sabéis dónde está eso, ¿no? Algunos han ido a Tierra Santa y lo reconocen, ¿no?
pues es el lugar donde sucede la predicación del Sermón del Monte. Este es el monte Tabga, a orillas del mar de Tiberíades. Veis que no es un monte muy elevado, Moisés se lo ocurrió más para subir al Sinaí, Jesús se lo puso bastante más fácil a los discípulos. Bien, en esos primeros versículos del capítulo 5 encontramos el tema de las bienaventuranzas del reino. Se dice así, bienaventuranzas del reino. Hay algunas palabras que son clave que nos ayudan a entender el contexto. Yo creo que han salido prácticamente todas ya en el esquema introductorio, ¿no? La muchedumbre, el pueblo de Dios, reunido. ¿Reunido dónde? En un monte. Y Jesús se sienta. Esta no ha salido todavía, ¿no? El sentarse tiene esa autoridad propia del maestro. Un maestro en la antigüedad no es como ahora, ¿no? Que a veces nos levantamos, hacemos cualquier cosa. No, en la antigüedad el maestro tenía que enseñar con autoridad, ¿no? Es lo que muchas veces Marcos, por ejemplo, como lo estamos leyendo ahora diario en misa, ¿no? Enseña con autoridad, ¿no? Es una nota muy característica del evangelista Marcos, ¿no? Entonces el maestro se sienta, ¿no? Y además le escuchan los discípulos. Este sermón tiene como objetivo formar discípulos. ¿En qué se distingue el verdadero discípulo del que no lo es, ¿no? Sus discípulos, en este caso los discípulos son los que acaba de llamar, los que luego van a ser los apóstoles, el núcleo más cercano, y en torno a esos discípulos se congrega una muchedumbre, ¿no? Entonces, quien quiera agregarse a este grupo de los discípulos y se les va enseñando. La palabra clave para interpretar toda esta sección, bienaventurados, ¿no? Bienaventurados los. Evidentemente estamos trabajando sobre una traducción al español. La palabra original, makairoi hoi, ¿no? Bienaventurados los, pero que a veces se traduce también por dichosos. En la literatura inglesa, blessed, ¿no? Que es también la misma palabra que utilizan ellos para bendecir, es como bendito. Pero hay cosas que quedan muy claras. Primero, también hay algunas traducciones que traducen por felices, esa misma palabra. Cada traductor elige la palabra que a él le parece que refleja mejor el concepto original. ¿Qué cosas podemos descartar? ¿Qué no dice este concepto original y que a veces sí nosotros añadimos en las palabras felices o bienaventurados o dichosos? Pues el identificar la felicidad con un estado afectivo. Uno vuelve de un retiro, de unos ejercicios espirituales, ¿no? Y vuelve con un subidón, ¿no? Y decimos normalmente en nuestro lenguaje habitual, vuelvo feliz. Cuidado, ¿no? Evidentemente, no es que la felicidad no tenga que ver con los estados afectivos, claro que tiene que ver, pero no se identifica con un estado afectivo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que el texto, el lenguaje griego y la manera en que el concepto se utiliza en la Biblia, y no hablo solamente en el Evangelio de Mateo, sino en la Biblia entera, especialmente en el Antiguo Testamento. Fijaos que este concepto viene también de Salmos. Cuando rezáis los Salmos, los rezamos, muchas veces aparece dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, ¿no? Es el mismo concepto, es la misma idea. ¿A qué va asociado? No va asociado a un estado afectivo, sino ¿a qué? A una situación privilegiada, es decir, a un poder gozar de Dios, a un don futuro. Y la felicidad, la paz que uno experimenta es consecuencia de ese don. Pero no es la felicidad, sino la consecuencia de haber alcanzado eso que es lo bueno. Fijaos que en nuestro mundo hacemos al contrario, ¿no? Celebro fiestas para estar contento. Y en la lógica de la Biblia sería lo contrario. Alcanzo algo bueno, tengo un motivo o una causa para estar feliz y como expresión de esa felicidad que ya tengo porque me la da una causa mayor, celebro la fiesta. Bien, esto yo creo que es algo, una de esas perlas que uno se encuentra estudiando la Biblia y que tiene una aplicación muy interesante para nuestra vida. Los griegos distinguían tres clases de felicidad.
la más baja, ¿no? La eudaimonía. Eu es bueno, daimon es demonio, ¿no? Es decir, es algo así como buena suerte, ¿no? Es decir, te van bien las cosas en la vida, no tienes grandes problemas, no tienes dificultades y por eso eres feliz. No me digáis que no hay gente a nuestro alrededor que piensa que la felicidad es eso, y solo eso. Siguiente paso, es como una escalera, la eupraxia. Praxis es práctica, ¿no? Es decir, buena manera de proceder, es decir, que tienes buenas obras, que estás contento y satisfecho contigo mismo porque la conciencia no te remuerde, porque obras bien, obras conforme al bien. Eso para los griegos era, para los filósofos griegos, de donde viene la cultura de Grecia, era un escalón mayor. Pero ellos mismos utilizaban ya esta palabra, el makaroi o makariotes, ¿no? Tal y como dice el texto literal, con la flexión, es bienaventurado aquel que posee el bien supremo. Ese bien supremo es Dios. Y además el texto, si lo leéis despacio, luego estas cosas es para que vayamos al texto, ¿no? Y el mismo texto nos hable, porque ya tenemos las claves para entenderlo, veréis que lo pone en relación directa con el reino de los cielos. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que el reino de los cielos es Cristo. No se nos puede olvidar este detalle. El reino de los cielos es el mismo Jesucristo. De hecho, los padres de la Iglesia hablaban de eso, ¿no? De que Jesús es, decían así, ¿no? El autobasileia, ¿no? Lo decían en griego, ¿no? El mismo reino, el mismo reino. Fijaos que cuando el Papa Benedicto, en su obra Jesús de Nazaret, hace esa explicación tan bonita de las bienaventuranzas, ahora que se están haciendo reediciones de sus obras, ¿no? Los 3 tomos los están metiendo en uno, ¿no? Y los están ahora anunciando, ¿no? Dice que en las bienaventuranzas, ¿qué es lo que hace Jesús? Un retrato de su propio corazón. Cuando nos describe el reino, nos está describiendo su propio corazón. Y finalmente, y además con una serie de detalles que van a aparecer después en el Evangelio. Mateo va a ser el único evangelista que diga: aprended de mí, pone en labios de Jesús esto, que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. Nos va a retratar, esto lo hacen también otros, a Jesús misericordioso, ¿no? He venido a buscar lo que estaba perdido, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 19, cuando nos hable de cómo se acercó a Zaqueo o a algunos otros. Y nos lo va a presentar también perseguido, evidentemente, en la pasión y en otros momentos de, digamos, invectivas, por decirlo de esa manera, con los fariseos. Las bienaventuranzas, bueno, las tenemos ahí. No sé si hay alguna, como hay que resumir los contenidos porque no da tiempo a todo, si ahora en alguno tenéis curiosidad por alguna en concreto, pues lo decís, ¿no? Yo no me voy a detener en todas, os remito a esa preciosa explicación del Papa Benedicto XVI. Simplemente creo que se podrían dividir como en 2 clases, ¿no? Unas que son consecuencia de virtud, ¿no? Es decir, el que es misericordioso, el que es manso, el limpio de corazón. Y otras son, fijaos, dificultades y cruces, ¿no? Los que lloran, la pobreza de espíritu puede ser virtud, pero la pobreza material, contexto en el cual muchas veces se da la pobreza de espíritu o necesario para que alcancemos la pobreza de espíritu, en muchos sentidos, no es solo carecer de cosas materiales, es también causa de bendición. Es decir, es una invitación a cambiar la perspectiva, a no mirar la vida ni a buscar la felicidad con los ojos humanos, sino con cómo ve Dios las cosas. Y Dios ve en muchas situaciones de cruz, de dificultad y de sufrimiento, una situación privilegiada, ¿para qué? Para poderse encontrar con Él. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, ¿no? Y hay una promesa asociada a esas, entre comillas, desgracias. Me fijo en 2 que os he señalado en azul: la herencia de la tierra. ¿Qué significa eso? Es una alusión a la tierra prometida, y por lo tanto a todos esos bienes
que Dios había prometido y a lo que simbolizan esos bienes a lo largo del Antiguo Testamento, ¿no? Y por supuesto, ¿no?, también el de ser llamados hijos de Dios. A ver, un momentito, es que según me va saltando aquí los que están online, voy tratando de darles paso. Vale. También os comentaba, ¿no?, la de los bienaventurados que trabajan por la paz, porque ellos sean llamados hijos de Dios. La connotación de hijo de Dios tiene en el Evangelio de Mateo, la palabra hijo de Dios tiene una connotación en el Evangelio de Mateo, que estoy haciendo dos cosas a la vez, ¿no?, y mezclo las palabras. La connotación de esa intimidad filial con Dios, ¿no?, es decir, un trato especialmente estrecho con Dios, que luego nos va a explicar en el Padre Nuestro, ¿no?, que es como el núcleo del Sermón de la Montaña. Y los que trabajan por la paz. Aquí la traducción al español pierde. En inglés y en griego se puede decir en una sola palabra, ¿no? Recuerdo una vez, ¿no?, tenía un compañero muy aficionado a las películas de vaqueros, ¿no? Y había un tipo de revólver, ¿no?, que le llamaban el peacemaker, ¿no?, el que construye la paz, ¿no? Claro, cualquiera se va a meter con uno que lleve uno de esos, ¿no? Bueno, pues justamente, leyendo, preparando esto, a un autor inglés apareció la palabra, ¿no? Y efectivamente es que en griego es ireonopoiesis, ¿no? Es decir, el que es capaz de hacer la paz, ¿vale? Es decir, es eso, ¿no?, los hacedores de paz. De hecho, algunas Biblias traducen así, ¿no?, los hacedores de paz, porque literalmente es así el texto griego, ¿no? Es como un adjetivo que se puede aplicar a esas personas que tienen ese corazón bueno, como el que nos cuentan las bienaventuranzas, y se les aplica, por lo tanto, esa promesa. La conclusión de las bienaventuranzas. Si os dais cuenta, ahora mismo estamos en el texto del Evangelio de hace 2 domingos, y es una cosa muy curiosa, ¿no? Ese Evangelio de hace 2 domingos, hace 3 fueron las bienaventuranzas, ¿no?, y hace 2 fue el de la sal y el de la luz. La sal y la luz es la conclusión de las bienaventuranzas en el Evangelio de Mateo. Es decir, que aquellos que viven las bienaventuranzas son la sal y la luz del mundo. Un detalle especialmente interesante para entender lo que es la sal, ¿no?, porque dice que si la sal se vuelve sosa, ya no sirve nada más que para tirarla al suelo y que la pise la gente, ¿no? Y dices, vamos a ver, la sal, la que usamos nosotros comúnmente, o es sal salada, o si no, desaparece, ¿no? El cloruro de sodio desaparece, ¿no? Claro, Jesús no está hablando de la sal blanquita que nosotros usamos para echar en la comida, ¿no? Jesús está hablando de cómo salaban el pan cuando hacían pan en su tiempo. No sé si habéis ido a Tierra Santa, lo habéis visto, ¿no? Eran unas piedras de tipo caliza, ¿no?, porosa, que chupaban las sales y las tenían dentro. Las cortaban en forma plana y al hacer el pan, al meterlo en el horno, colocaban la masa del pan encima. Entonces, al calentarse con el calor del horno y el vapor, la sal salía de la piedra y se pasaba al pan, según se iba cociendo. Entonces, ¿qué pasaba? Que esas piedras tenían una cantidad de sal concreta, podían usarse 1, 2, 15 veces, ¿no? Y cuando se terminaban de usar, ¿para qué valían? Pues para baldosas, ¿no? En una piedra lisita, como las pone en el jardín la gente hoy, ¿no? Pues algo así hacían en algunos lugares, ¿no? A eso se está refiriendo, ¿no?, Jesús en el Evangelio. Cuando la sal se vuelve sosa, ya no vale para su fin de dar sabor a la comida, igual que cuando falta la virtud en la vida del cristiano, pues ya no le da sabor a la vida. Y lo de la luz es más fácil de entender, simplemente juega con el paralelismo de la luz no puede dejar de iluminar. Por lo tanto, si uno trata de no iluminar por no molestar a la tiniebla, está también dejando de ser luz. Es el juego un poco de lo que intenta transmitirnos el Evangelio. Bien, comenzamos ya, vamos a la siguiente sección. Ya hemos cerrado la parte de las bienaventuranzas y entramos ya
en la parte más del núcleo, que como decía, hace referencia a ¿qué? A la nueva ley, es decir, al nuevo tipo de vida que tiene que llevar el cristiano porque es seguidor de Cristo. Varias veces va a aparecer en el sermón esto de la ley y los profetas. Como os he dicho, eso significa la escritura completa. Y Mateo 11:13, estamos fuera, cito un versículo que está fuera, pero que es muy indicativo del pensamiento de Mateo y nos ayuda a entender el tema de ahora, dice: todos los profetas, lo mismo que la ley y los profetas, las dos partes, hasta Juan profetizaron, es decir, apuntaban en una dirección. Profetizar es anunciar un futuro. Quiere decir que Juan es el último del Antiguo Testamento y todo lo que hablaba el Antiguo Testamento hacía referencia a Cristo. Es decir, el Antiguo Testamento no termina en sí mismo, sino que era una preparación que apuntaba a Jesús, a la ley nueva que nos trae Jesús. Veréis que continuamente se va a jugar con se os dijo, pero yo os digo. Ese se os dijo es la ley y los profetas. Pero yo os digo, yo, con la autoridad de Dios. Fijaos que Moisés no hablaba así. Moisés hablaba en nombre de Dios, pero él dice yo os digo, es decir, está diciendo yo soy Dios. Está revelando la ley, pero se está revelando a sí mismo también como el autor de la ley. Y además lo suele hacer de una manera solemne, como cuando se dice algo importante, ¿no? Que utiliza esa palabra que conocemos muy bien, ¿no? El amén, continuamente. Jesús muchas veces va a decir amén, amén. Normalmente las Biblias no lo traducen como amén, amén, sino en verdad os digo. En verdad os digo, cuando lo leáis ya sabéis la palabra griega y hebrea que hay detrás. Y por este motivo, los gestos, la manera de explicar, están diciendo que Jesús sobrepasa la autoridad de los escribas, de los profetas, de los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque Él es Dios, se está presentando a sí mismo como tal. Bien, vamos, después de decir que no ha venido a abolir la ley, sino a llevarla a plenitud, nos pone tres ejemplos, tres más tres ejemplos, ¿no? Lo va a hacer en torno a estos mandamientos que veis ahí en la diapositiva. Al quinto mandamiento va a hacer una reinterpretación del no matarás, del adulterio, del sexto en relación con el noveno, y también del juramento. Quizá eran los tres mandamientos que los judíos le daban más importancia. El del juramento cae dentro del segundo mandamiento, pero vais a ver que la manera en la que Jesús explica ese mandamiento, la ley nueva, basada en el mandamiento antiguo, hace una alusión muy clara también al séptimo mandamiento. Entonces, ¿cuál es la clave de reinterpretación de todos esos mandamientos? La interioridad, el corazón. Vamos a ir haciendo un recorrido en el Evangelio de Mateo que cada vez va a ir dejando más claro, dichosos los limpios de corazón. Va a ir apareciendo muchas veces la palabra corazón en Mateo hasta que él mismo diga aquello de aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es una insistencia en Mateo esto. No matarás, pero hace una extensión, ¿no? El homicidio, ¿de dónde nace? Del rencor y del odio, ¿no? Si tú no odias a una persona, no la matas, entonces, no salir del enfado. Y pone ese ejemplo de mientras vas de camino, ponte de acuerdo con tu vecino, no sea que te ponga pleito. Ahí está haciendo referencia a dos tipos de procesos judiciales que había entre los judíos, que en esto tenían una sabiduría muy grande, que en parte hemos perdido. El Mishpat es muy parecido, con muy pocas diferencias, a los juicios que hoy conocemos. Pero el RIB era un proceso también con valor judicial, pero donde había dos partes en litigio y no había juez. Sí que había como unas reglas para que el litigio se resolviese entre las dos partes. Se retaba a uno culpabilizándolo de algo, se les daban las razones por las cuales tenía culpa y además se le proponía también una manera de reconocer y de reparar ese mal que había hecho. Y si esa persona
en el RIP, ¿no? A lo largo de ese proceso aceptaba y había un acuerdo entre las dos partes, pues ya se había restablecido la justicia que por la mala acción de alguien se había causado. Si no, entonces se daba lugar al mispat, ¿no? Es decir, al juicio con un juez porque no hay acuerdo entre las partes. A esto hace referencia, ¿no? Mientras vas de camino, ponte de acuerdo, ¿no? Arréglalo, ¿no? Te conviene más así. ¿Por qué? Claro, había un problema en el mispat, ¿eh? En esto la justicia de hoy no es igual que la nuestra. Si dos iban a juicio, uno de los dos salía perdiendo seguro, ¿no? Ahora en nuestros juicios no es así. ¿Qué significaba esto? Pues significaba que si eres culpable, sales tú perdiendo. Pero si el otro el juez le declara inocente, tú has cometido un perjuicio, que es has acusado indebidamente a otro que es inocente y el juez lo ha declarado así, con lo cual tú sí eres culpable. ¿Veis? Esto quizás en la justicia de hoy lo hemos perdido, ¿no? Porque se denuncia a alguien, se le difama, tal, y luego resulta que es inocente, ¿no? Y ya no lo arreglan, ¿no? Allí sí lo arreglaban, ¿no? Porque tú has acusado a un inocente y ahora vas a pagar tú por esto, ¿no? Entonces, creo que las palabras de Jesús se entienden mucho mejor con este trasfondo de la cultura judía. El no cometerás adulterio. ¿Dónde comienza el adulterio? En el deseo. Quien mira a la mujer del prójimo deseándola. Y va más allá. Fijaos que el tercer ejemplo de esta primera serie de 3 es más sobre el adulterio, ¿no? ¿Por qué? Ahora habla de la negación de la legitimidad del divorcio. Aquí hay un paso más que aclarará Mateo, no ahora, en este momento, sino más adelante, si no recuerdo mal, en el capítulo 11, y es la negación del divorcio, ¿no? Fijaos que vuelve a salir el mismo tema, ¿no? ¿Por qué consintió Moisés el divorcio cuando os dio la ley antigua y ahora que yo soy Dios os lo corrijo? Por vuestra dureza de corazón. A veces el pueblo de Dios es duro a la hora de aceptar un mandamiento de la ley de Dios. Dios dice, esto está mal, ¿no? Y el mensajero las pasa canutas para enseñar a ese pueblo, le pasó a Moisés eso, a cumplir ese mandamiento y a guardarlo, ¿no? Y entonces Moisés fue, digamos, blando y cedió, ¿no? Y Jesús retrata así la actitud del pueblo. Por vuestra dureza de corazón, ¿no? En griego suena muy bien, ¿no? Esclerocardía, dice, ¿no? Esclerosis, ¿no? De ahí viene la palabra esclerosis, ¿no? Dureza de articulaciones, ¿no? En caso de la enfermedad que conocemos, ¿no? Dureza de corazón. Eso es. Y Jesús corrige, pero ¿cómo? ¿Veis, no? Cómo continuamente el Sermón del Monte va llevando a esto, ¿no? A ablandar el corazón, ¿para qué? Para acoger esa ley, no en las tablas de piedra, sino en tu propio corazón. Que si lo ablandas, te va a ser fácil cumplir. Otros 3 ejemplos referidos a esos mandamientos. Ahora vamos a ir al segundo séptimo, algo que hacían mucho los judíos, ¿no? El jurar continuamente. Era un acto de ya juraban cualquier cosa, cualquier tontería, ¿no? Jesús va a corregir esto, ¿no? Y entonces nos va a decir, no se trata solo de no jurar en falso, ¿no? Sino de ese amor a la verdad y al nombre de Dios, que es garantía de esa verdad, y vais a ir más allá. El amor a la veracidad del lenguaje, porque lo que no viene cuando no hay amor a la veracidad del lenguaje, el diablo va a usar tus palabras, ¿no? Por tanto, que vuestro lenguaje sea sí, sí, no, no. Que el sí sea de verdad sí. El lenguaje ambiguo, fijaos, la definición clásica de mentira. Decir lo contrario a la verdad con intención de engañar. Si digo algo que no es verdad sin intención de engañar, ¿en qué estamos, no? En un error, en una equivocación, no hay intención, ¿no? Podría haber un acto malo cuando yo digo algo, aunque sea verdad, pero te lo digo con intención de engañarte y confundirte. Si te digo una verdad a medias, no he mentido, pero no he amado la verdad. Y te lo suelto con intención de confundirte. Y uso lenguaje ambiguo, confuso, lo enmaraño todo, ¿no? Viene Jesús a decir que mi sí sea sí y mi no sea no. La limpieza en nuestras palabras.
cuando somos limpios en nuestros lenguajes, en nuestra manera de proceder, intentamos dejar claro y expresarnos con claridad, estamos dando gloria a Dios, y estamos viviendo ese estilo de vida que nos enseñó Jesús en el Sermón del Monte. Superar la ley del talión. ¿Veis que vuelve al quinto, ¿no? Parece como que el tema más importante, cuando toca los mandamientos, lo toca al principio y al final, ¿no? Ha empezado hablando de eso, del no matarás como no rencor. Y ahora vuelve a retomarlo. Y dice, bueno, no solo que no haya rencor, espera, supera la ley del talión. La ley del talión había sido un avance en la cultura antigua. ¿Por qué? Pues hombre, pues porque si tú me das un bofetón, mi reacción animal es, te devuelvo yo 4. Entonces ya decir ojo por ojo y diente por diente, decir, si te han hecho mal, te vuelves, pero en proporción a lo que te han dado, no puedes dar más. Aquello ya era un avance. Sin embargo, Jesús te dice, no devuelvas mal por mal, devuelve bien por mal, y dando más de lo que se te pide en favor. Eso es. Y luego, otro tema que yo os resumo en la diapositiva de esa manera: superar el amor carnal por un amor espiritual. Utilizo no el lenguaje bíblico, sino el de la tradición espiritual, y así ya matamos 2 pájaros de un tiro. Veis que la tradición espiritual, que ha bebido de la Escritura, ¿cuál es el amor carnal? Yo quiero a los que me quieren. Eso lo hace cualquiera, ¿no? Llega una persona, qué guapa, qué maja que eres, qué inteligente que eres, ¿no? Eso nos encanta, ¿no? Le cogemos cariño rápido a esas personas. Es amor carnal, centrado en ti mismo. Uno te sonríe, es simpático contigo, ¿no? Te sale solo devolverle amor por amor. Eso, mérito cero, no está mal, ¿no? Hombre, si hiciera lo contrario ya es para ponerte un 0. Pero el amor espiritual, ¿cuál es? El amor que es propio del Hijo de Dios, que reconoce siempre en el que se porta bien y en el que se porta mal una criatura de Dios, digna de ser amada. Participa del amor de Dios, que siempre mira con amor incluso al pecador. Y Jesús pone un ejemplo. Dios es ese Padre, la palabra Padre la asocia a Jesús a esa bondad, es ese Padre que hace salir el sol sobre buenos y malos, trata igual de bien a los buenos que a los malos. Esa definición del catecismo, ¿no? Que dice, Dios es ese Padre, ¿no? Que premia a los buenos y castiga a los malos. Eso tiene una parte de verdad, ¿no? Sigue existiendo el cielo y el infierno, ¿no? Pero pierde otra parte, que es lo que dice aquí el Sermón del Monte, ¿no? Entonces hay que entender bien ese lenguaje. Bien, vamos con el corazón del Sermón del Monte. Los tesoros en el cielo. De nuevo, la insistencia en ¿qué? En la interioridad frente a la vanidad. Cuando hagáis ayuno, ¿qué tenéis que hacer? No os pongáis demacrados como presumiendo de cuánta penitencia hacéis, ¿no? Sino entrad dentro de vosotros mismos, y que lo note vuestro Padre. Cuando hagáis oración, entrad dentro. Cuando deis limosna, que no lo sepa, ¿no? Es pasar de obras exteriores, ¿no? Por eso, ¿no? Vanidad, ¿no? Lo exterior, que se vea. Vanidad viene de vano, hueco, ¿no? Es decir, fachada bonita, pero dentro nada, ¿no? Obras exteriores bonitas, pero por dentro nada. Y Jesús nos viene a decir lo contrario. Pone el acento en lo de dentro. Y nos coloca el modelo de toda oración, que es el Padre Nuestro. Bien, no lo voy a comentar porque creo que lo conocéis, lo sabéis de memoria, archiconocido, archisabido. Entonces, bueno, pues que sepáis simplemente cuál es el lugar. Y bueno, luego, si alguno quiere preguntarme alguna cosa del Padre Nuestro, pero es que no nos da el tiempo para mucho más, son las 7:25 ya. Bien, entonces ahora lo que hacemos es volver, hemos hecho ya el recorrido, todo este recorrido, hemos llegado al Padre Nuestro y ahora vamos a ir para arriba. Entonces, veis que se trata de contenidos similares. Por lo tanto, la antítesis de la ley y lo que era el vivir la ley, ahora se nos va a indicar ¿con qué? Con una serie de invitaciones ¿a qué? A cuidar la interioridad.
Es decir, toda esa ley exterior la vas a poder vivir si cuidas la ley interior. Tendrás un tesoro en el cielo. Cuida tener un tesoro en el cielo, no bienes en la tierra, eso es la pobreza de espíritu, y lo hace invitándote a ¿qué? Lo primero, a tener tu ojo sano, y dice ojo del cuerpo u ojo del alma. ¿Qué significa esa expresión? En el Antiguo Testamento el ojo, tenéis ahí los textos de donde lo saco, era la expresión del alma, del mundo interior. De tal manera que tú vas a ver la realidad en función de cómo tú estés por dentro. Si yo un día estoy triste, veo la cara de todos triste. Y viceversa. Si yo soy un ladrón, creo que todos son de mi condición. Proyecto mi interior sobre los demás. Entonces, Jesús, ¿qué nos viene a decir? Procura tener tu interior sano, y de ese interior sano van a salir las buenas obras. El ojo es la lámpara del cuerpo. En este sentido, venía a decirse algo parecido a lo que nosotros decimos diciendo que la cara es el espejo del alma, ¿no? Es decir, se ve. El ojo significa alma. Y cuerpo lo tenemos que considerar en el sentido hebreo de la palabra. Nosotros tenemos una cultura que viene de Grecia. Los griegos separaban, distinguían. Cuerpo, lo distinto del alma, ¿verdad? Si uno piensa en cuerpo, inmediatamente lo asocia a lo contrario del alma. Pero el oriental, el hebreo, recordáis que Mateo es, lo dijimos el primer día, ¿no? Un hebreo escribiendo en griego, es decir, uno que piensa en hebreo, pero escribe en griego, ¿no? Y se nota, por ejemplo, en este detalle. La palabra cuerpo para un hebreo, para un oriental en general, que no resta, no separa, él no puede concebir el cuerpo separado del alma. Vamos a poner un ejemplo que utilizamos todos los días todos, para que lo entendáis mejor. En misa, todos los días decimos, esto es mi cuerpo. Cuando Jesús dice esto es mi cuerpo, lo dice en el sentido oriental de la palabra, ¿no? No decimos luego cuando lo explicamos, esto es mi cuerpo, alma y divinidad, ¿no? Jesús está presente en la Eucaristía en cuerpo, alma y divinidad. ¿Por qué podemos decir de eso si el texto griego y la Biblia solo dice cuerpo? Porque lo dice desde la palabra hebrea que hay detrás, basar, que significa eso, ¿no? El cuerpo, es decir, es el hombre entero visto desde su condición material. Entonces, cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo, dice, este soy yo, pero que me puedes tocar, en ese sentido. Pues aquí lo mismo, ¿no? Lámpara del cuerpo. Es decir, lo que brilla a través del cuerpo es el alma. Cuando habla de hacer un tesoro en el cielo y de buscar los bienes de arriba, habla que no se puede servir a Dios y al dinero. La palabra que pone en griego, pero que no es griega, viene del hebreo, es no servir a Dios y al mamón. Suena fatal para nosotros, efectivamente viene de ahí, ¿no? Es decir, el mamón era como lo más sucio, lo más bajo, ¿no? Lo más rastrero, ¿no? Pues eso era, ¿no? Y además da una razón, porque Dios cuida de nosotros. ¿Veis? ¿No es verdad que el afán por las cosas materiales entra muy sutilmente en nuestra vida por una sencilla razón? ¿Por qué? Pues porque tenemos necesidad de ellas, y el problema no es que no haya que trabajar para ganar dinero, sino que desde eso que es verdad, descuidamos la otra parte de la verdad, que es que también tenemos necesidades espirituales, que a veces por el afán desordenado de lo material descuidamos, y esto nos ocurre ¿por qué? Porque perdemos de vista que Dios cuida de nosotros. Perdemos esto de vista completamente. Entonces muchas veces nos pasa, ¿no? Andamos agobiados porque tengo que sacar el trabajo, y se me olvida, ¿no? Que Dios está ahí trabajando conmigo, ¿no? En mis pequeñas manos, como dice aquel himno, tú alargas tus manos poderosas, ¿no? Y vas sacando esto. Cuando yo me creo eso de verdad y lo aplico en mi vida, vivo más tranquilo y menos preocupado por las cosas materiales. Luego vuelve a retomar, voy siguiendo muy ligeramente los versículos, que os digo, no al detalle porque si no terminamos. Otra vez, si quieres cuidar tu ojo, un error muy frecuente.
no distraerte juzgando al prójimo, es decir, en los defectos del prójimo. No andéis juzgando al prójimo. A nosotros nos da mucha seguridad hacerle la ficha a todo el mundo. Este es así, este es asá, este tiene un genio así, este asá, este no sé qué, ¿no? Y nos cuesta mucho hacer el examen de conciencia propio, eso se nos da fatal, se nos da fatal. Pero al otro lo hacemos con una tranquilidad, con una ligereza, nos gustamos tanto, ¿no? Diciendo, le he calado, qué bien, le he calado. Bueno, pues Jesús nos viene a decir lo contrario. Aplícate a tu examen de conciencia. Esto lo repite, ¿no? Santa Teresa, por ejemplo, ¿no? En las moradas, cuando explica qué cosas nos distraen más de crecer en la vida espiritual. Y dice eso, ¿no? El cortar el traje al prójimo, eso se nos da fácil, ¿no? Yo un día me di cuenta de esto, ¿no? Mi sobrino de 3 años le sacó una lista de defectos a sus padres, a mi hermano, que tiene prácticamente la misma edad que yo, se lleva solo 18 meses, y tenía 3 años, y cogió un día en la mesa y dijo, me has dicho que no se hace no sé qué, y tú lo has hecho, ¿no? Le sacó una lista y dije, date, hasta el niño pequeño más sencillo es capaz de ver rápidamente defectos en el prójimo. Y yo me creo listo muchas veces porque calo al prójimo. Y no es verdad. La sabiduría verdadera está en mirar a ese prójimo como lo mira Dios, haciéndolo crecer, ¿no? Y para eso tengo que haber crecido yo primero, porque nadie da lo que no tiene. Lo otro lo hace hasta un niño pequeño, rápido. Eso no tiene ningún mérito. Bueno, pues cuidado con esta gran distracción que me impide tener el tesoro en el cielo. Y luego viene a decir que todos estos bienes espirituales que buscamos, que tenemos que tener para poder vivir la nueva ley, vivir en plenitud, ¿veis? Que es una educación de los deseos, ¿no? Por una parte, en los mandamientos te dice lo que no, por eso son simétricas las partes, ¿no? Y ahora te dice lo que sí debes desear y lo que sí debes buscar en la vida, los deseos espirituales. Bien, pues todo termina diciendo, he puesto el listón alto, pues ahora tranquilizaos, ¿no? Oración de petición. Dios es ese Padre bueno que sabe dar cosas buenas a sus hijos. El Padre nuestro que os he enseñado, ¿qué es? Peticiones que debéis desear y pedir, ¿no? Si yo os digo que las pidáis es porque quiero daroslas, ¿no? Si no, no te digo que me pidas. Bueno, pues por lo tanto es también como una invitación a la esperanza. Dios es ese Padre bueno que sabe dar cosas buenas a sus hijos. Bien, estamos ya hacia el final. Estamos ya entrando en la recta final de este Sermón del Monte. Entonces, ahora va a adoptar como un tono muy solemne, ¿no? Donde se nos va a decir, bueno, y si vivís esto, las ventajas ya las habéis visto, ¿no? En las bienaventuranzas, ¿no? ¿Y ahora qué? Si no vivimos esto, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues el sermón toma un tono como de juicio apocalíptico, y también se nos dice cuáles son las señales de estar en el verdadero camino. Y aquí el texto pone unas imágenes muy interesantes y muy bonitas, ¿no? Viene a decir, hay caminos anchos, ¿no? Que son los más transitados, ¿no? Y luego los caminos que llegan a los pueblos chiquititos, pues son más chiquititos, cada vez más pequeños, peor hechos, ¿no? Tienen más curvas, porque tienen menos presupuesto, los lleva menos gente, ¿no? Pues, y Jesús juega con esta imagen, ¿no? Que es de todos los pueblos y de todas las culturas. Buscad el camino estrecho. No sigáis lo que sigue la mayoría. El mundo busca unas cosas siempre, no solo ahora. A donde va la mayoría no vayáis vosotros, si queréis vivir el camino que lleva al reino, al cielo. Y cuidado que hay falsos profetas para poder vivir esto, ¿no? Y aquí es donde se pone ya en ese tono más apocalíptico, ¿no? El discernimiento, los frutos, si has cuidado bien la interioridad, si una persona ha cuidado bien su interioridad, ¿en qué se nota? Se nota en sus virtudes, en esas virtudes que ya se nos han descrito. Y tened en cuenta que siempre va a haber doctrinas falsas que se presentan como verdaderas y de buena apariencia, ¿no? De ahí ese trabajo del discernimiento. Y finalmente, la conclusión de todo el sermón es esa parábola de la casa construida sobre roca, que desde mi punto de vista tiene como una doble lectura. Por una parte, el cimiento sobre el que construyo mi vida, la estabilidad. Se me va derrumbando o veo que lo que construyo crece hacia arriba porque tiene buen cimiento. Pero también esos vientos, tempestades, apuntan al juicio final.
Es decir, hay como una advertencia seria, ¿no? Que tienes una vida que la tienes que aprovechar y vas a ser juzgado. Son elementos que, si hubiéramos ido versículo por versículo, veréis que han aparecido también en el Sermón del Monte. Y luego una reacción del público, ¿no? Quedan admirados y reconocen la autoridad de Jesús. ¿Veis? La autoridad divina, por eso es una autoridad mayor, y la admiración. Yo cuando preparaba esto dije, pobre de mí cuando pierdo la capacidad de admiración. Cuando pienso que yo ya me lo sé todo, he perdido la capacidad de admiración. Y hay siempre cosas hermosas, buenas, grandes, porque Dios es infinitamente mayor que yo y deja a mi alrededor muchas cosas en las circunstancias de la vida, en el mundo, en las personas, en lo que me dicen las personas, ¿no? Y si pierdo la capacidad de admiración, es decir, si pierdo ese asombro ante las cosas grandes, buenas, bellas que hay en el mundo, es señal de que no estoy suficientemente abierto, me está faltando esa pobreza de espíritu de la que hablan las bienaventuranzas, ¿no? Bueno, pues cuando voy al Evangelio tengo sensación de que esto ya no me dice nada, o sigo viviendo en la admiración. Yo creo que ahí hay una diferencia, ¿no? Entre el que por su pobreza de espíritu sigue receptivo a un don inagotable y la palabra te sigue hablando, o ya te pones a escuchar a Jesús y es como el que oye la radio de fondo que no le dice nada ni le presta atención, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el Sermón del Monte. Ruegos y preguntas, ¿no? Como se suele poner al final de las listas. Adelante. Sí, ahora mismo no me acuerdo y no tengo aquí el texto original, pero si no recuerdo mal ahora mismo, dependiendo de las versiones de los evangelistas, la transcripción no es exacta y literal. ¿Nosotros qué hemos hecho? Ponernos de acuerdo en una versión litúrgica, todos los de habla española, con antes decíamos nuestras deudas, y eso tiene que ver con una interpretación bíblica, porque efectivamente es el verbo charizomai, me parece, ¿no? Que significa devolver, ¿no? Y es el verbo que se utiliza para perdonar, es decir, que se utiliza también para la deuda, ¿no? Por eso ese sentido, y tiene un sentido muy bonito y más amplio, ¿no? Porque no es solo el pecado, ¿no? Hay muchas cosas que yo hago por mi limitación que no son pecado y sin embargo molestan al prójimo, ¿no? Muchas, ¿no? Entonces tiene ese sentido no solo del pecado, sino de tantos límites que yo tengo y me tengo que presentar en la presencia de Dios, ¿no? Pues yo, si no recuerdo mal, te lo miro y te lo contesto para la próxima porque me va a hacer una pregunta súper interesante, te la agradezco y así me vale para mí a repasar. Yo creo que depende de las versiones de los evangelistas, ¿vale? Entonces en unos sí, ¿no? Y bueno, de todas formas yo creo que en la Biblia y en el hebreo mucho más, el lenguaje es muy ambiguo, ¿no? De tal manera que pueden ser las dos cosas incluso, ¿vale? Los limpios de corazón. Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que acabamos de explicar del ojo. El ojo viene a ser el corazón, el mundo interior del hombre. Fíjate que unas veces se utiliza la palabra cardia, otras veces se utiliza también la expresión ojo,
y otras veces se utiliza un pronombre reflexivo que muchas veces se utiliza como corazón, se traduce como corazón. ¿Qué quiero decir esto? Que es esa insistencia en la interioridad, en el mundo interior del ser humano. Claro, si mi corazón está lleno de rencor, de ira, de no sé, ¿cómo voy a poder reconocer todo eso? Yo creo que esto tiene mucho que ver con aquello que los autores espirituales hablan de, por ejemplo, San Ignacio, ¿no? La contemplación para alcanzar amor. ¿Por qué la coloca al final de los ejercicios espirituales, ¿no? La contemplación para alcanzar amor es reconocer el amor de Dios en la creación, en las cosas que ocurren en la vida, y después yo, recibiendo ese amor, con el corazón abierto a ese amor de Dios, contesto, ¿no? Es decir, el ser amado por Dios es previo siempre al que yo pueda amar al prójimo y amar a Dios, Pero para reconocer en toda su magnitud ese amor, no estamos hablando de un primer encuentro que suele ser muy efusivo, muy emotivo, muy grande, pero no deja de ser algo pequeño y limitado, porque es el comienzo de un camino de vida espiritual, ¿no? Y ahora San Ignacio dice, ese encuentro con el amor de Dios, el verdadero, el auténtico, el pleno, el que se vive ya en la unión plena con Dios, es consecuencia de ¿qué? De haber dado muerte a tu amor propio, que es lo que nos impide el poder experimentar y sentir a Dios y estar contentos siempre en todas las circunstancias de la vida, sea cuales sean, ¿no? Yo creo que la cosa va por aquí, ¿no? Es decir, bienaventurado, ya hemos explicado lo que es bienaventurado, ver a Dios, y especialmente la limpieza de corazón me capacita para eso, para ver a Dios. Claro, en el fondo, es decir, el que ha purificado plenamente su corazón está en la santidad, está en la plena unión con Dios, ¿no? Es decir, es como una invitación a tomar en serio este camino de interioridad, ¿no? Has escogido con mucha certeza un tema central, ¿no? En Mateo, no sé si era porque intuías esto en tu pregunta. Preguntan online que cuál era la primera pregunta que nos habían hecho, que nos habías hecho. ¿Cuál era tu nombre? María. María nos había preguntado que si en el Padre Nuestro, en el original griego, se dice mal, líbranos del mal o líbranos del maligno. Y la contestación que daba yo era que creo que dependiendo del evangelista, que suelen tener pequeños cambios y matices, en unos sí, en unos no, que lo estudiamos y para el próximo día respondemos la pregunta. No, a ver, repito tu pregunta por los que están online, Es decir, a ver si... Te repito la pregunta a ver si la he entendido bien, me la corriges para que la haga a los que están online. Que es que tendría que ser líbranos del maligno, porque si decimos líbranos del mal es en el sentido de la suerte, ¿no? Bien, entonces yo te diría, mal, si lo ves en un sentido mundano, efectivamente es suerte, ¿no? Pero mal, en un sentido más espiritual, es pecado, es aquello que nos aparta de Dios aunque no sea pecado, y es aquel que nos hace tropezar y nos engaña para que lleguemos a eso, que es el diablo. Es decir, pueden ser las tres cosas, es decir, todo depende de que en qué sentido digas la palabra mal, Claro. El pecado hacia el prójimo y el pecado que cometo hacia mí mismo, o hacia la creación, también, ¿no? Es decir, bueno, de todas formas, vamos a resolver este asunto el próximo día y luego, si queréis, continuamos el debate. Es que son las 8 menos cuarto y ya veo que hay gente moviéndose que tiene prisa, así que levantamos la sesión y podéis, con el vídeo y el correo electrónico, o quedaros aquí y poner algunas preguntas más. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Pues nada, despedimos también a los que están online. Ahora enviamos el vídeo.